Conversatorio. Muchas gracias al Centre del Carmen por acogernos. Ellos entendieron a la primera que la cultura puede ser divertida y que nos hace mejores y que consigue que el mundo sea un poco más hermoso. Quiero dar las gracias y quiero que aplaudáis a estos sofás de Félix y de Blasco y Vila, porque nos lo han hecho para nosotros, para celebrar el Mediterráneo también. Quiero que paséis una mañana maravillosa, espero que el sol nos acompañe, nos dé tregua y sobre todo quiero que salgáis de aquí siendo más sabios y más felices, que es el objetivo que tenemos siempre en estos encuentros. Dejadme una licencia personal que vais a entender enseguida. Hace poco se ha marchado una persona muy importante en mi vida, no me quiero emocionar, que se llama Eva, que es la madre de mis sobrinos, Mario, la mujer de mi hermano Quique, pero sobre todo era mi compañera de vida. Y esto hoy es para ella. Quiero pedir un aplauso. Llevo su ropa hoy porque ella tenía este estilo. Bien, hecho este paréntesis. Muy bien, Pepe, muchas gracias por bajar la música cuando tocabas, que es un crack, mi compañero Pepe Murgadas. Otro aplauso para él. Además, hoy está su madre aquí, por favor. Yo he tenido pocos flechazos en mi vida, pero he de decir que las dos personas que nos van a acompañar hoy aquí han sido dos flechazos, en épocas distintas, en momentos distintos, pero dos flechazos. ¿Por qué? Porque son dos personas inteligentes, son divertidas, tienen talento, son buena gente y nos van a dar una mañana fabulosa. Así que vamos a recibir una cosa. Habéis venido a pasarlo bien, tenéis que reíros cuando toque reíros, aplaudir cuando toque aplaudir, poneros serios cuando os toque poneros serios, porque estas dos personas tienen mucho ego, son muy sensibles y si no, se me van a enfadar durante la mañana. Vamos a recibir con un aplauso, por favor, a Lorenzo Caprile y Miquel López Iturriaga. Salen al revés, pero da igual. Mira, Caprile y su bolsa. Por favor, sentaos. ¿Qué tal? Muy bien. Sepárate, Lorenzo. Ah, sí, muy bien. Sí, que... ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues muy Madre contentos mía, de estar cuánta aquí. gente. ¿Me puedes explicar por qué sacas la bolsa? Pues porque sí, porque soy una señora y una señora sin bolsa, pues no existimos. Miquel, ¿tú querías empezar con una pregunta al público? Con una pregunta. Ah, sí. Yo quería saber cuánta gente ha venido a ver a Lorenzo y cuánta gente ha venido a verme a mí. Si os atrevéis a levantar la mano. A ver, ¿cuánta gente ha venido a ver a Lorenzo? ¡Oh! ¡Qué Pues valor! estamos mitad y mitad. O ¿Y la sea, gente que ha venido a ver a Miquel? Mira, a ver. No, mira, un la gente. aplauso, sí, señor. o sea, A mí ya me tiene muy visto. esto Miquel. ha sido un acto de una generosidad, Una mentira de piadosa muy generosidad. bonita. Gracias. Bueno, si hay algo que une a Lorenzo Caprile y a Miquel López Iturriaga, todos sabéis que Lorenzo es modista. Si alguien osa en llamarle diseñador, sale por la puerta directamente, ¿verdad, Lorenzo? Bueno, y Miquel es periodista gastronómico y es el creador, el fundador de esa web maravillosa que es el Comidista, entre otras muchas cosas. Pero si hay algo que les une es que ellos llevan mucho tiempo desacralizando la alta costura. Lorenzo, ¿buscas algo? Sí, ¿Te el puedo ayudar? boli, el boli. El boli, no tengo boli. Nada, que nos está Bueno. distrayendo. Pero vosotros seguid. Seguid a lo vuestro. Pues si tenemos dos bolis, porque a mí también se me ha olvidado. Mira, Aquí mi hermano ya está, te ya da está, ya está. el boli. Dámelo a mí, querido, dámelo a mí, que tampoco tengo. Ellos llevan desacralizando la alta costura y la gastronomía desde que empezaron. Entonces yo quiero arrancar por ahí. Pepe, lo tengo, no te preocupes, ya está. Quiero arrancar por ahí y quiero que me digáis de vuestros universos, ¿qué es, por ejemplo, del tuyo, qué es lo peor? Vamos a empezar a saco. ¿Qué es lo peor? Lo peor que encuentras en tu mundo de la alta costura, de la moda, ¿qué es lo peor para ti? Uy, madre mía.
Yo no estaba yo preparada para esta pregunta, Mariola. Ya, o sea, nos Pues pide tú. que empecemos a rajar desde Lo el peor, principio, Tú, ¿no? lo Miquel, peor. tú. Pues yo creo que lo peor, no sé, yo creo que la tontería. Sí, es que es la O tontería. sea, yo creo que es lo peor. Hablar en inglés y en francés. Sí, Pues sí. el fitting, el shooting, Sí, el shopping, o hablar de el los grandes, steamer. hablar de los grandes chefs llamándoles por el nombre, por ejemplo, de pila, ¿no? Decir No, Ferran o Joan o estos que a mí me parece un O horror, decir ¿no? restauradores son los que arreglan los muebles. También. Yo sí, yo creo que eso es lo peor, ¿no? Los grandes egos, no sé. Pero ¿y por también, qué hay tantos en el mundo de la gastronomía y de la moda? Bueno, hay egos en todas partes, Mariola. Sí. También es verdad. Porque andan en el mundo de la televisión y de los Bueno, actores. aquí la que pregunta Y de soy las yo. Bueno, actrices. yo creo que en el mundo de la gastronomía esto es relativamente una novedad, porque antes a los cocineros eran poco conocidos. O sea, la profesión de cocinero ha tenido un boom en los últimos 20 años bestial y se han convertido pues un poco en estrellas, ¿no? Entonces, pues eso, inevitablemente, subidón de popularidad, subidón de ego, subidón de tontería y... Que es un poco lo que te ha pasado a ti. Sí, un poco. Un poco. Pero bueno, por suerte a mí me ha A pillado... Lorenzo no, me ha- porque a Lorenzo lo ha pillado ya... Claro. Ya mayor. Bueno, No, quiero decir... Quería decir quiero decir, ya en el top de tu carrera te No, pilla hombre, la- por Dios, en el top de mi carrera, Dios mío, qué horror. No, Bueno, no, pero bueno, es importante eso, en qué momento te pilla... Bueno, a ver, que yo tampoco es que sea una persona súper famosa, pero bueno, yo creo Bueno, que... han venido a verte por, a ti por mucho. suerte... que han venido a ti más que a mí, ¿eh? Sí, pero Ojo. por suerte, vamos, ya he sido a una edad en la que no se me creo que no se me ha ido la olla, aunque tengo mis raptos de estrellita. Sí. Esta mañana, por ejemplo, lo has podido comprobar. Totalmente. Cuando no he podido desayunar en el hotel y te Y manda me han mandado un WhatsApp te manda diciendo, unos mensajes. no he podido desayunar y llevo una hora, O sea, eso que somos amigos. Y llevo Unos una hora dando mensajes de vuelta. diva estúpida, Total. enfadada, vamos, Es que me he verdad. quedado a gusto. Es que hasta las 9 no abren en el barrio. Vamos, yo no sé qué hacéis en Valencia, pero no había nada abierto. Pues nadie Pues se levanta. vivir, pues a las- vivir a mejor las que en 9 de la Madrid. mañana. Pues que un domingo, abren a las 9 a las 9 de la domingo. mañana nadie está despierto. La gente está durmiendo en su casa, Pues- en sus pues muy terrazas mal, soleadas. Muy mal. Tengo una frase Y tuya, la Lorenzo. España que trabaja, ¿dónde está en Valencia? ¿Eh? ¿Dónde? Eso. Lorenzo tiene un libro maravilloso que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de estilo? Que bueno, y me vuelve loca ese libro porque es nada que ver con esto que hablamos. Mira, de ¿ves los- para qué sirve la bolsa? Momento de publicidad. Yo también lo tengo. Mira, Sácalo, sácalo. Momento de publicidad. En el Corte Inglés lo tenéis. Y yo os lo recomiendo porque es un libro divertidísimo. Hay una frase en el libro que me encanta que dice: decir que una ropa es vintage es la manera un poco más fashion, más cool y más petarda de referirse a la ropa de segunda mano de toda la vida. Claro. Claro. Pero se ha convertido en una manera de estar en el mundo, lo vintage. Y quiero saber por qué. Bueno, pues porque con todo esto de la economía circular y de que la industria de la moda es la segunda más contaminante, que es verdad, y de reciclar y bueno, pues la manera más sostenible, digamos, de vestirnos es usar ropa de segunda mano. Eso es así. Pero, Bueno, y también un poco influye todo este loop de lo retro en el que estamos metidos, ¿no? Sí, No sé, sí, de valorar sí. lo del pasado, de la Sí, nostalgia. eso cuando empezó el fenómeno, que en España es relativamente reciente. Pero ahora mismo, de cara a las nuevas generaciones, que están eso pues muy concienciadas y, en fin, hacen bandera de todo esto, yo creo que es una manera de decir, bueno, pues consumo, sigo comprando ropa igual, pero bueno, no es tan dramático porque compro segunda mano y no estoy destruyendo el planeta. En fin, por hacer un resumen así un poco. hay una cosa que también Tremendo. les une a Lorenzo y a mí, que les que han convertido la divulgación de eso, de la gastronomía o de la moda en un arte, ¿no? Ya sé que tú eres contrario a llamarle a la moda arte, pero es verdad que usando los ingredientes estos del sentido del humor, de la coherencia y de la simplicidad, y yo quiero saber de qué os sentís más orgullosos en ese sentido, a la hora de haber conseguido pasar
a ese lado, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, como divulgador gastronómico, ¿de qué te Pues, sientes más orgulloso? No sé, yo cuando soy más feliz es cuando hay gente que te escribe y gente sobre todo que no sabía hacer absolutamente nada en la cocina y te dice que gracias a las recetas del comidista, las mías o las de otros autores, ha conseguido sacar adelante más o menos dignamente un plato, ¿no? Eso para mí es una gran satisfacción. Y luego también gente que creía en ciertos mitos de la alimentación o de la nutrición que están muy establecidos y que de alguna manera pues lo que hacemos nosotros le ha abierto un poco los ojos, ¿no? Y ya no se cree determinadas cosas que se creía antes. Eso, pues, bueno, no sé, esos momentos que dices, uff, todo este esfuerzo y bueno, y todos esos momentos de no quiero seguir con el comidista, odio el comidista, quiero dejar de trabajar, Bueno. me quiero retirar, que son muy habituales. Hay que decir una Llega cosa. un correo de esos o un mensaje de esos de un lector y dices, uff, pues todo esto ha merecido la pena. a que la paella engorda es un mito. A que no engorda nada. Bueno, a ver, todo engorda, No, hombre, la paella no. Pero la paella es un alimento 100% muy saludable. ¿Ves? No tiene ninguna pega. Claro, ya No, lo sabía yo. Aplauso, sí, aplauso. No, Podéis no, aplaudir. Bueno, he de deciros que a Miquel y yo nos conocimos hace muchos años en la redacción de un periódico. Yo decía antes que tuvimos un flechazo y los lamentos son proverbiales en el mundo de Miquel. Es decir, Miquel es lo que vulgarmente conocemos como un pupas, Lorenzo, ¿no? Sí. Entonces, luego me los voy a llevar a comer y paella. Y va a ser increíble porque Lorenzo creo que tiene todas las cosas que no hay que tener a la hora de comer. Y entonces Miquel estará ahí para puntualizar. Porque yo quiero decir, por ejemplo, yo voy a comer con Miquel, ¿no? Y entonces él siempre tiene peros. Yo digo, pedimos ensalada de tomate y entonces él te dice, no es temporada. Pedimos este tartar, no es lo que mejor hacen aquí. Pedimos este postre, oye, es que eso tiene muchísimas calorías. Y claro, quieres Bueno, marchar. Eso es así. Eso de las calorías yo creo que no te lo he podido decir porque... Hugo, no me dejes mentir. No. Hugo es su marido. No me dejes mentir. No. Calorías o engorda o... Acabas de Bueno, decir que la paella engorda. No es No lo ha saludable, dicho. no. No lo ha dicho que ¿Ves? es muy Es que todo el saludable. rato pone en mi boca Mariola, cosas, que es muy cosas saludable. que yo Bueno, no he dicho. Y si es con alioli, más saludable todavía. Pero no, de verdad, o sea, no os creáis este retrato de persona Sí, sí, sí. redicha y repipi cargante, porque yo... Sí que lo es, sí. Sí que lo es. Bueno. Es muy ceniza, además, es muy ceniza, siempre tiene peros. No, he hecho un reportaje, pero tal. Me han llamado para un programa de televisión, pero a lo mejor no tiene audiencia. Sí, De no verdad, os lo pero podéis es que- imaginar, no os lo podéis bueno, imaginar. en fin, ¿no? vale, Siempre vale. hay un pero, siempre hay un pero. Pero pese a eso, esto no sé qué iba a decir, fíjate, pero pese a eso, Claro, bueno, pues que lo que yo te pierdes en los ataques no, hacia mi persona. lo que a mí me gustaría saber es ¿por qué te pone tan nervioso que alguien te pregunte si el azúcar moreno es más sano que el azúcar blanco? O sea, pues porque claro... Es la pregunta que más odia en el mundo. No, Yo bueno, siempre se la hago. hay muchas, pero claro, esta como es la típica pregunta que has respondido ya a los lectores muchas veces y te la siguen preguntando, pues ya llega un momento en el que, claro, el desmentir este mito, o el azúcar moreno, o la miel, por ejemplo, que es algo a la que mucha gente le atribuye virtudes cuando es azúcar, sin más. O sea, Sí. no hay más cáscaras. No es un alimento saludable, lo pongas como lo pongas. Hombre, como que no. No. Ahora el Perdona. otro, espera, el otro, ahora el otro. No. Pues yo me tomo una miel de Cuenca riquísima. Ah, muy bien. Artesana. Claro, te la puedes tomar y está buenísima. Yo no digo que no esté buena, pero no es saludable. Entonces, bueno, pues ya está. No. Entonces, claro, de contestar a esta pregunta tantas veces, pues llega un momento en el que ya te cargas. Pero bueno, también es un enfado el mío un poco tonto, ¿no? Porque estamos precisamente para eso, los periodistas, ¿no? Pues para decirle a la gente la verdad o intentar acercarte lo más posible a la verdad sobre las cosas, ¿no? O a lo que dice la ciencia sobre ellas. Lorenzo, yo quiero saber si el talento se puede enseñar en tu universo. Uf.
Maestros de la costura. Hombre, en mi ahora es cuando uni- dice, ahora se carga el programa de una En mi patada. universo o en cualquier universo, pero es que yo creo que en Maestros de la Costura tampoco estamos para enseñar Bueno, el talento. no, digo en general. Si el talento se Estamos puede para enseñar. enseñar el oficio, que es diferente. Te doy la vuelta a la pregunta. El talento sin oficio no sirve para nada. O sea, eso es así. Tú puedes tener muchas ideas, una inclinación natural para cualquier cosa, para cocinar, para pintar, para escribir. Pero si no tienes oficio, si no conoces la técnica, es que no, ese talento no vale para nada, Mariola. Entonces, Bueno. creo que desde maestros, o por lo menos mi papel, María y Palomo van por otro lado, pero mi papel es reivindicar el oficio, porque es que sin el talento sin oficio, no, en mi opinión, no es nada. Yo como aquí ya te conocen todos, pero quiero incidir en esto que tú siempre dices, de que eres modista y no eres diseñador. Porque No, pero es que lo de diseñador es que lo toman como si fuera una extravagancia, que no lo es para nada. Si es que diseñador no quiere decir absolutamente nada de nada de nada. Y además ahora, con estas maquinitas que yo no tengo, pero la mayoría de ¿tienes vosotros ahí, sí, Puedes ¿tienes ahí el enseñar tu Nokia? ¿Puedes Nokia. enseñar el Nokia? que soy muy feliz con mi Nokia. Espera. No, es que vais a ir al 19, al siglo XIX. Viajar al pasado. No es Esto es un viaje al 19, pasado. no es 19, es de Pero principios va, ¿eh? del siglo XXI. No, es verdad. ¿Del 21? ¿Eso Del- será 1992? No, este me lo compré en el 2003. Y no tiene ni la, ¿cómo se dice? Obsolescencia Eso. programada, sí. Ahí llevas Pero, un Playmobil ahí, ¿no? Sí, Pero a llevo mí un me da- Playmobil, las dos banderitas, mira, una cosa muy valenciana, Ah, sí. una zapatilla. ¿Tú tienes correo electrónico? Sí, Lorenzo? sí. Sí. Y eso sí. Y SMS. Ayer le llamé 6 veces. ¿Me Pero si contestó estaba alguna? por ahí dando tumbos. Bueno, que, da igual. WhatsApp no. Tengo muchos recados que hacer de ¿WhatsApp? ¿Qué Valencia. dices? ¿Pero WhatsApp no has no. visto ese móvil? Bueno, ¿Cómo va a tener WhatsApp? Esto ya es esto no es Sálvame, ¿eh? Esto es una cosa seria, no estamos aquí en mi vida privada. Vale, va. Que ¿qué ya vas a nos decir? falta el polígrafo, Mariola. No, vas a decir... Hablo para seguir viva, Mariola. Poli deluxe, poli deluxe. Va, ¿qué ibas a decir? El talento, estabas hablando del talento. No, que Que lo Diseñador. que Ah, lo el de diseñador. diseñador, si es que diseñador lo podéis consultar en la página del diccionario de la RAE, que está en internet. Si es que diseñador no quiere decir nada. Es una traducción muy pedestre de una expresión inglesa que es fashion designer, diseñador de moda, porque en Estados Unidos, que es donde realmente nace el prêt-à-porter, la moda lista para llevar, la confección, como diríamos aquí, pues no había modistas, lo que había dentro de los equipos eran diseñadores de moda, que es otra profesión igual de maravillosa que la mía, pero lo que yo hago, y está definido perfectamente en el diccionario, es modista, que como todas las palabras acabadas en ista en castellano, que forman la gran familia de los oficios, pianista, electricista, violinista, antenista, periodista, novelista, no tiene género, acaba en ista, acaba en a. Con lo cual, cuando me llaman modisto, ya es todavía peor que si me llamaran diseñador. Es modista con A, para hombres y para mujeres. Nos diferencia el artículo, el modista o la modista. Y hay modistas hombres muy buenos y muy malos, y modistas mujeres muy buenas y muy malos. Y ahí hablo a todas las mujeres en general, la culpa la tenéis un poco vosotras. Que en el fondo las mujeres, y no me importa que me pongan verdes en las redes sociales, sois muy machistas, otra palabra acabada en A. Porque una cosa es ir al modisto, que es de Lorenzo Caprile para arriba, para que me haga el traje para la boda del niño mayor, que voy a ir de madrina maravillosa, y voy al modisto hombre, que se supone que somos dioses, y otra cosa es ir a la modista mujer, que me va a coger el bajo y me va a arreglar el camisero del año pasado. ¿Es así o no es así? Pues hacer una reflexión, porque eso es culpa de las mujeres que vais a las modistas o modistos, porque los hombres vamos a los sastres. Y no decimos ni sastros, ni sastros, ni sastres, ni sastras. Decimos voy al sastre y nos da lo mismo que sea un hombre, un señor, una señora. Punto.
Pero vosotras en eso sois un poquito quisquillosillas entre vosotras. Y ahí lo dejo. ¿Qué ibas a preguntar, Miquel, por favor? No, sí, o sea, ¿te enfada que te llamen modisto? Sí, porque es una Uy, cursilería. pues te voy a llamar modisto Es todo el una rato. cursilería. Porque es que, o sea, de verdad que eres de las personas que mejor se enfadan en televisión, Lorenzo. O Qué sea, va. Uy. Bueno. es que yo, cada vez que estoy viendo Maestros de la Costura y amenazas y empiezas a decir, no hagáis esto, que me voy a enfadar. Ya estoy deseando Vale. que lo hagan. Tenemos porque el momento ideal para que Lorenzo pueda enfadarse con Porque, Miquel López hombre, Iturriaga. que no me voy a Un enfadar, momento. sí, que hace un año Pepe que no venía a Murgadas, Valencia. ¿me puedes traer mi set de costura, por favor? ¿Dónde está Pepe? Aquí. Se Ay, me ha ido. madre. Miquel, ¿tú sabes coser? No. No, Pero si es solo, muy te voy fácil. solo te voy a ofrecer un set de costura y tú vas a intentar coser el botón. Y O sea- Lorenzo, toma, para ti. A mí no me hagas intentar cocinar, ¿eh? No, a ti te voy a poner en otro brete. Sí. Toma, mira qué mono. Uy, qué Aquí está la bonito. aguja, el hilo, el botón y el Pero- y el trapito. Vamos, como no sepas coser ese botón, ¿Pero qué hago? Toma, con un dedal. eso no es un botón, eso es una pizza Toma un miniatura. dedal. Bueno, mientras tú lo intentas, Una Lorenzo pizza me del va, Bulli. me va a contestar. Pero, Que vamos, te sales con un hambre cada vez que vas a comer ahí, pero bueno. O sea, no sabes hacer nada ¿Y con ahora eso. qué hago? No sabes hacer nada con eso. Por favor, Lorenzo, ¿puedes enfadarte con él? Que No. es básico. No saber A coser ver, un botón es básico. yo Pero sé que no, hombre. el hilo se Yo si le chupa, hubieras ¿no? dado un botoncito de esos así diminutos A ver, de los es que que ponen también estoy sin de repuesto gafas. en las camisas, pero ese Bueno, botón... Lorenzo, dime una cosa mientras él empieza. ¿Tú cómo dirías que empezó todo? Es decir, ¿en qué momento supiste que esto era lo tuyo? Es decir, que tú podías dedicarte a este oficio. Es decir, ¿en qué momento uno dice, ostras, sí, esto lo sé hacer, esto se me da bien, me puedo ganar la vida, me gusta? Espera, que está Vamos, como no sepas... ¿Eso se hace? Bueno, enhebrar, sí, enhebrar... pues, Ay, qué poca gracia tienes, es que hijo. no bueno, a mí entra. también me cuesta enhebrar, que ya a la vista... Bueno, hija. dime, Lorenzo. ¿En qué momento? Sí. ¿Cómo empezó todo? En algún momento ahí en la adolescencia, no te lo podría... Es que empecé, hace ya muchos años, empecé muy jovencín. Sí empecé en esto a través del dibujo, que es la peor manera de empezar en esto del trapo, por el dibujo, que si aquí hay algún estudiante futuro de moda y tal, no os obsesionéis con el dibujo, con la ilustración, porque no vale para nada. Dibujar bien en nuestro oficio no sirve para nada. Así que si os gusta el dibujo, realmente eso es lo que os apasiona, haceros ilustradores, que ya quisiera yo tener la cuenta corriente de Jordi Lavanda, que desde aquí mi admiración, un magnífico ilustrador que ha resucitado el arte de la ilustración de moda, que estaba completamente olvidada. En nuestro oficio dibujar, pues bueno, si lo sabes hacer bien, pero si no, pues tampoco pasa nada. Y en ese sentido, ahí mis padres, como vieron que yo seguía ahí, dale que te pego, me apuntaron a una academia. Se ha ido. Ahora. Se ha ido, ¿no? Ahora, sí. Ahora. Me apuntaron a una academia de corte y No. confección otra vez. Otra vez, Pasado. pero no sé qué es. No sé lo que es. Que es la mejor manera de empezar en esto. Una academia de corte y confección de barrio, de las de toda la vida de Dios. Pero en qué momento, pues no lo sé. Pues, ¿qué tendría yo? Por ahí 13, 14 años. ¿Qué dices? Sí, estaba... No sabes. Ve, por favor, ¿puedes Es ayudarme? que no consigo. Sí, pues ¿cuánto fue? Es que yo siempre me lío. El 23F, ¿qué fue? ¿En el 80 o en el 81? 81. Sí, pues por ahí, 81. 81. Sí, por ahí. Por ahí. Es que hace ya, eso es que 40 Sí, hace años, mucho ¿no? tiempo, sí. Vamos a dejarlo. Y de todo el tiempo que llevas haciendo cosas, si tú tuvieras que elegir uno de tus trabajos, de tus creaciones, Miquel, puedes dejarlo. Has O sea, demostrado es que eres que- torpe, no pasa nada. Trae, a ver si te la logro enhebrar yo. Trae. Espera que Miquel, este trozo lo he chupado. contéstame. Ay, hijo. Es- Ay,
Anda No te voy a que- decir yo lo que he chupado yo, que estamos en horario infantil. Pero no, pero yo lo que quería era una bronca. Que no, hombre, Pero pobre si está Miquel. deseándolo. Que no, hombre, pobrecillo. ¿A que sí, Vale, Miquel? o sea, lo primero que tenía que haber hecho es romper, o sea, Pues más separar bien. el hilo. Miquel, contéstame tú. ¿Qué- Dale el qué? trapito, anda, Ay. dale el trapito. No, que el trapito, bueno, esto ver. ya me encargo yo. Igual la aguja es muy pequeña, ¿no? No. Bueno, Miquel, contéstame. ¿Tú en qué momento supiste que esto era lo tuyo? Que tú podías ser periodista, dedicarte, más que el periodismo, al periodismo gastronómico. Pues en el 2008, pero vamos, fue una cosa totalmente de rebote. Totalmente. O sea, yo no soy cero vocacional. O sea, tanto como periodista como periodista gastronómico. Lo sé, lo sé. O sea que, a ver, que un poco estoy en esto, pues por no estar en otra cosa, ¿sabes? Pero bueno, a ver, no. No se puede decir eso en público. Hay motivos. O sea, quiero decir, yo me hice periodista porque creí en su momento que un poquito de talento para escribir tenía, un poquito de mano, y luego periodista gastronómico porque, bueno, pues porque me gusta, es un tema que me gusta mucho, ¿no? Y que no había tratado, pero vamos, yo llevo relativamente poco dedicándome al periodismo gastronómico. Llevo, pues sí, desde 2008, pues, ¿cuántos 12 años. Sí, 13. pero vamos, que antes era periodista musical. ¿Sí? Ay, gracias, O sea, te lo va a coser él, No, en hombre, definitiva. hijo, pues así estoy haciendo. Déjamelo así para que haga yo una cosita final y ya está. Pero sí, o sea, quiero decir que esto que he dicho de no ser vocacional no quiere decir que no me guste lo que hago, o sea, sí que me gusta. Últimamente escribo menos, eso es verdad, lo cual, no sé, yo creo que es para lo que el poco talento que pueda tener lo tengo mucho para escribir, pero como soy muy vago a la vez y muy perezoso, como bien sabes, pues esto ahora me he metido más en el tema del vídeo Porque es más facilito. porque es más fácil. Y porque hay más gente que te hace muchas cosas y que tú no tienes que hacer, ¿no? Claro, tú Entonces, como también La he ley visto, del mínimo esfuerzo se llama. como también he visto que bueno, que parece que cuela y que a la gente dice, uy, pues qué gracioso este. Pues he dicho, oye, pues venga a tirar de ahí, ¿no? Y la verdad que me ha ido muy bien. Yo, dentro de mi carrera como periodista, la verdad que, vamos, en cuanto a pasta, que al final es lo más importante en un trabajo, nunca me ha ido mejor como cuando he sido periodista gastronómico. Caprile, dime, tú puedes hacer dos cosas, ¿no? Coser Yo y, sí, y yo, atenderme. como las mujeres que hacéis 7. Si tú tuvieras que elegir, imagínate, va a pasar a la historia, se acaba el mundo y en un archivo digital, que es una cosa que tú desconoces que existe, pero existe, solo puede quedar una creación tuya. Uy, qué horror, qué presuntuoso, ni idea. Hombre, algo. Pues yo lo que digo siempre, pues la que está por venir, Mariola. Ay, qué bonito Ya está. eso. La mejor No clienta soy es la- nada, yo como Lola Flores, yo para atrás ni para tomar impulso, siempre para adelante. Y yo qué sé. Pero... ¿Y tú, Miquel? Yo creo que el vídeo en el que me disfrazo de Rosalía. Yo creo que esa es mi obra maestra. O sea, Ay, si ahora tuviéramos aquí un nunca- aplauso. Sí. Hay que Yo- tener muy yo- poco sentido del ridículo. yo creo que ahí me salí. O sea, no sé, no creo que llegue a aportar tanto a la humanidad como en ese vídeo en el que salgo en un garaje de Sants en Barcelona, Ya decía yo que me recordabas a alguien. oye. vestido Separadas al nacer. con un mono de esquí viejo y, bueno, con las zapatillas y unas plataformas hechas de Porexpan pegadas y con una peluca, con un montón de pelucas una encima de la otra y con unas uñas postizas. Esa interpretación yo creo que ahí, vamos, ¿Y qué tiene que ver Rosalía con el periodismo gastronómico? nada. Ah, Pero él se inventa cosas. También se pero- ha disfrazado de verduras, Sí, que es sí. otro gran momento ese. La verdad es que ni me acuerdo de qué iba el vídeo, ahora que lo pienso. Ah, sí, era una cata de tortillas de patatas envasadas. ¿Y qué en- tiene que ver Rosalía? No me acuerdo, Ah. no lo sé. No, Rosalía había hecho un tuit hablando de la tortilla. Entonces ahí, bueno,
Yo mi objetivo era disfrazarme de Rosalía, entonces dije, pues oye, venga, Rosalía habla de la tortilla, vídeo de tortilla, venga, disfraz, ya. ¿Y tú la tortilla es con cebolla o sin cebolla? Con, Vale, sí, menos sí, mal. sí, sí, vale, sí, vale, sí, vale. No estoy de acuerdo, pero bueno, yo aquí Bueno, no pinto. perdona. Bueno, sí, bueno, si quieres ahora hablamos de la paella. La tortilla con cebolla y, bueno, no voy a decir nada más. ¿No, Didi? No, iba a hablar de otro plato, pero es que como luego vamos a hablar... Sí. Lorenzo, en el libro también, bueno, tú dices que en tu mundo en concreto vendemos apariencia, magia, sueños, y destacas una frase de Madeleine Violet, que yo no sé quién es, pero tú Violet, sí, ¿no? Sí. Que dice, cuando una mujer sonríe, su vestido debería sonreír también. Que me chifla esa frase, me parece maravillosa. Y yo quiero saber si tú eres consciente de lo importante que es, o sea, de la seguridad que tú puedes llegar a aportar cuando alguien va a casarse, cuando la madre de la novia tiene que llevar... Y si eso, ¿cómo lo llevas eso? Si esa responsabilidad te pesa, o ya son muchos años, o te da igual. No, yo... También puede ser. Es que si empiezas a pensar en todas esas cosas, es que llega un momento que no sales de casa. No, cuando estás en la prueba, en el Un probador... momento, perdona, un momento. Lo- ¿Podéis aplaudir el botón de Caprile? Pero bueno, que lo iba a terminar. Ah, vale. Qué mal coges la aguja. Así es. Déjalo, Déjalo, Miquel, déjalo. No lo estás haciendo bien, tienes que meterlo por dentro porque si no el hilo te vas a... Si lo haces así, te va a cruzar el botón por fuera. Es que estoy quedando fatal. Totalmente. Bueno, pues ahora que si me pones a mí a cocinar... Bueno, escucha, no, entonces esa... Vale. No piensas en tal. Cuando estás en el probador lo que quieres es que el traje esté bien y no, yo no pienso, porque si no te paralizarías mucho. Yo en ese sentido, a medida que envejezco, las críticas y tal, si gusta o no gusta, que ahora estamos en el mundo del me gusta, del no me gusta, a mí no me gusta, pues sí me gusta, pero sinceramente no le doy la mayor importancia. Las críticas que realmente me duelen es cuando dicen, pues eso no está bien hecho, le hace arrugas, no está bien aplomado, no le tira de aquí. Eso sí, porque no te lo puedes permitir. ¿Qué significa que no está bien aplomado? Pues que no está bien aplomado, pues que las costuras se van para allá, que se tuerce, que la manga no está bien colocada, que la pegadura de manga no está bien, que en fin, cosas que tú sabes. Y yo me entiendo, y los que saben coser también. Entonces eso es, en la prueba estás pensando en eso, no si le da seguridad o no seguridad, porque si piensas en eso es que no sales de casa, Mariola. Dime una cosa, tú cuando, por ejemplo, debe ser difícil manejar en esos momentos, cuando, esto lo hemos hablado alguna vez, cuando una clienta tuya va a tu taller y te pide cosas que su cuerpo no debería acoger. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se es...? Pues hijo, con mucha paciencia, a veces te sale bien y lo entienden y cogen la indirecta y otras veces sale fatal y se van dando un portazo y dicen que soy un borde y que soy un antipático y que soy un no sé qué y bueno, pues hijo, ¿yo qué quieres que te diga? Claro, pero tú, por ejemplo, pues les me dices... traes una foto de Audrey Hepburn y pesas 97 kilos, pues chica, yo soy bueno en mi trabajo, pero no soy la Virgen de Lourdes. Audrey Hepburn nunca vas a ser. Claro, yo no tengo la culpa. ¿Está llamando gorda a mi hija? No, gorda no, pero no es Audrey Hepburn. Su hija no es Audrey Hepburn, señora. Se Pero eso llama se lo Enriqueta y pesa 97 kilos. Claro, y usted me está trayendo el traje de desayuno con diamantes que Audrey Hepburn en ese momento pesaba a lo mejor 62. ¿Qué dices? Nunca ha pesado 62, Audrey Hepburn, sí. Igual menos. Pero la moda es un poco obesofóbica en general, ¿no? ¿Perdón? ¿Que es un poco...? Obesofóbica. No, que va. Hombre, un poco para sí, nada. Lorenzo. En absoluto. En absoluto. Y yo las mayores satisfacciones las he tenido con novias así un poco rotundas, que confían y pa'lante. vamos, las hemos dejado maravillosas.
Y las Bueno. que son muy delgadas son muy complicadas de vestir porque les cuelga la ropa. No, en eso yo no estoy de acuerdo. Bueno, Hay pero- mucho, Lorenzo, hay en mucho general, mito sí. alrededor pero de en eso. general Los cuerpos normativos son los que salen en glorifica todas el cuerpo partes. delgado tirando a esquelético. A ver, lo ¿no? glorifican también los medios de comunicación Sí, y las claro. campañas de publicidad y los compañeros de marketing, que me jode usar una palabra inglesa, pero estudios de mercado pues es más complicado. No, yo en ese sentido no. Yo en mi caso concreto, no. Bueno, en tu caso no, pero sí, yo estoy con Miquel. Sí, bueno, pero por ejemplo, esto, es decir, ¿tú dices la verdad en tu taller? Claro que digo la verdad, por eso sé que tengo a veces un poco de mala fama, porque digo la verdad, pues digo, pues le vuelvo a decir, señora, pues su hija Enriqueta no es Audrey Hepburn, ya está. Cómprese. Pero tienes Vaya usted a Fajas Lupe o a Fajas Lupe. Mi hija con una faja, por Dios. Pues señora, ¿yo qué quiere que le diga? Claro, me está pidiendo un traje que se pone una faja o va a parecer que su hija está embarazada porque tiene mucho vientre. Me está pidiendo un traje A en ver, crepe Lorenzo. cortado al bies, pues A mí me mandas a Fajas Lupe. a ver qué vamos. hacemos. Claro, El día de tu boda. claro, es que es así. ¿Y has perdido clientas por esa sinceridad? Muchísimas. ¿En serio? Sí, a veces no me doy cuenta y a veces ya hay muchas personas que te ponen en el límite ya de tu buena educación y entonces ya explotas y dices, señora, yo le hago el traje encantada, pero no es el vestido para su hija, porque su hija pues tendría que adelgazar 50 kilos para hacerse este vestido. Dios mío, está llamando gorda a mi hija. Esto, Miquel, a ti te pasa también a la hora de rechazar vinculaciones con determinadas marcas que son poco saludables, digamos, ¿no? Ay, pues yo ahora acabo de hacer un Instagram de Burger King. ¿En serio? Pero Caprile, por Y lo favor. peor es que todo el mundo se cree Me que he voy. cobrado una barbaridad Me y lo hice voy. porque me encanta Burger King, hija, una vez al mes. mira. Mariola, no hay que ser tan talibanes, una vez al mes. Entonces, muy bien. Una vez al mes, ¿Qué le has Miquel. dicho? ¿Qué le has dicho? No, sí que si lo ha hecho porque le gusta. Sí. Bueno, a ver, aparte. A ver, no si sé. yo me voy al Burger King, dejas de hablarme un mes. No. Y ahora Jo, Lorenzo Miquel, aquí pues todo tampoco hay que ser tan No, estrictos. No, perdona. No. ¿A quién no le gusta ir al Burger King No. de vez en cuando y darse un buen atracón de calorías y de cosas como transgénicas o No, cómo claro. se dice eso? No, ultraprocesado. Eso. ¿Le puedes Es que explicar lo que está tiene el Burger riquísimo. King? No, a ver, a mí Burger King me parece. Quiero decir, yo tampoco soy talibán en el sentido de que tú no puedas ir Una de vez vez en al mes, cuando ya no te Es digo muy todos los talibán. a días. Burger King. Ahora, yo, o sea, como Hugo. personaje que tengo un medio de comunicación dedicado a la comida, pues prefiero no hacer nada con Burger King porque no encaja con los valores que nosotros Que tú estás defendiendo y defendemos, eso es muy que coherente. son Pero los de la como yo no estoy comida. defendiendo ningún valor, Claro, pues me zampé una exactamente. hamburguesa, me sabía Claro, claro. Entonces, que tú salgas diciendo Burger King me encanta, pues muy bien. Otra cosa es que tú salgas diciendo, como han hecho algunos, Burger algunas? King es muy bueno para dárselo a los niños porque es muy sano. No, Es- hombre, eso tampoco. ahí ya sí que bueno, Eso no. te daría con la bolsa en la cabeza o algo, ¿no? Pero vamos, yo creo que yo no soy talibán contra los ultraprocesados. Lo que me parece es que las personas que estamos en el tema de la comida, pues hombre, un poco de coherencia tenemos que tener, ¿no? Y sobre todo explicar a la gente las consecuencias de comer ese tipo de cosas con frecuencia. Con frecuencia, una vez al mes, Vale. no pasa nada. ¿A que no? Bueno, Una vez al mes. yo creo que nuestro papel es decir que eso no hay que comer, o sea, no es bueno comerlo. Luego tú haces lo que te dé la Ni gana. una vez al mes. Deja. ¿Y un croissant? Hombre, a ver, en la escala del mal yo creo que Burger King está bastante más arriba que un croissant, ¿no? No, Pero, por pero a ejemplo, ver, ¿cada cuánto tiempo nos o sea, podemos comer un croissant para no tener a Miquel López Iturriaga? yo ahí, no, tiqui, 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 tiqui? yo no te voy a decir tiempos. Yo lo que te puedo decir es que si tú quieres comer
O sea, si tú quieres Sano. que la comida no haga efectos negativos en tu cuerpo, este tipo de comidas las tienes que hacer muy ocasionalmente. Si quieres, que Lo luego más Caprile te ocasionalmente viste como si posible. fueras a Diuger, pues no puedes Claro, comer porque si no te Burger King. conviertes en Enriqueta, la que va a... Hombre, si vas todos los días te Claro. conviertes en Enriqueta. Pues Claro, bueno, una vez al aplaudid mes. esto, aplaudid Claro. este giro de guión que acaba Exacto. de hacerme Miquel. Para mí, mira, en el eje del mal, el primero está las galletas Oreo. Eso es lo peor. Sí, sí. Pero porque De todas maneras, te voy a te decir gusta. una No, cosa. mira que a mí me gustan las galletas, no, pero No. las Oreo no, es que no, Para- ya es tú para mí- demasiado artificial. No, yo cuando me quiero dar un atracón son las Príncipe doble relleno de chocolate. Es así. Sí. Para mí, en la escala del mal, fíjate, están muy por encima de esas marcas las marcas que se venden a sí mismas. Como eco, como saludables saludable. y no lo son. O sea, porque al final Burger King, no. Bueno, a ver, alguna cosa han hecho, en fin. El famoso vídeo con Samantha y tal. Oye, no te metas con Samantha, que es compañera de productora, ¿eh? En Pobrecilla. fin, en ese vídeo no tuvo su mejor día. Pero bueno, no sé qué estaba diciendo. Ah, sí, pero bueno, que al final Burger King no te dice, no se disfraza de nada, ¿no? Pero claro, ahora hay toda una tendencia en el mundo de la alimentación de ultraprocesados que se disfrazan de comida saludable. Y eso es a mí lo que me pone de los nervios, ¿no? O sea, productos que tienen azúcar, productos que tienen grasas chungas, en fin, que no son buenos y que de repente, pues por ser ecológicos, sin grasa, sin no sé qué, sin no sé cuántos, sin conservantes, pues se lo venden a la gente como cosas que están guays para su salud, cuando es mentira. Y no deberías comer ese tipo de cosas, ya está. Si quieres estar sano, si te da igual, oye, pues yo no le voy a decir a nadie lo que tiene que comer y lo que no. Salvo a Mariola, que sí se lo digo. Pero porque es mi amiga y me preocupa su Claro, salud. claro. Bueno, y a Hugo. Y a Hugo, que es mi marido, claro, que Claro. él, pues eso, como es adicto Y al a mí azúcar, dentro de un pues- rato con la paella, como me la amargues, Sí, Miquel, No. ahí sí que me voy a enfadar de no, verdad, ¿eh? No, la paella no te la voy a amargar porque la paella no tiene ninguna pega. O sea, Vale. Salvo que le hayas puesto galletas Oreo. No, hombre. Picadas. Entonces ya no. Lorenzo, dime qué sabes hacer además de lo tuyo. Muy pocas cosas. Algo. Bueno, te has Bueno. convertido en una estrella televisiva, es decir, No, bueno, dominas. pero eso no es saber hacer nada, hombre, eso es suerte. No, Hombre, un hacer- poco creo sí, pobres presentadores de televisión. Creo que escribo que no está mal. Sí, el libro está muy bien. Y porque cocinar no sé, Pero nada, por ejemplo. no, muy poco. Nada, la pasta porque eso es muy fácil. Pero Seguro que si cuentas ahora cómo haces un plato de pasta, te pasa con lo del hilo con Miquel. Él te pondría pegas. no, porque es muy fácil de hacer. Bueno. ¿Tú le echas aceite al No, agua? ¿cómo le voy a echar Ah, aceite si soy italiano, por Vale, Dios? Aceite al agua, Ala, quieres decir. Pero ¿cómo le vas a hacer aceite al agua? Hay gente que lo hace. mucha Sí, gente. y el caldito y la pastilla de caldo también le echan al agua a También. veces. Eso es un horror. Tenemos una prueba para ti. Miquel te ha preparado 4 preguntas relacionadas con la gastronomía. Vale. A ver cómo te sales de esto. Miquel. Ay, qué bien. Este momento me encanta. Es mi momento favorito de este encuentro. Muy bien, pues son 4 preguntas. Te voy a dar 3 opciones y tienes que decir cuál es la buena. La primera es, que ya hemos hablado mucho del azúcar. El azúcar invertido es Invertido. A, el que se utiliza para... Eso me suena a franquismo, que éramos invertidos nosotros. Espera, que El tiene, Voy a que tres poner se- del revés. que tiene 3 opciones. El que se utiliza para hacer merengue y algodón de azúcar. No tengo ni idea. B, un tipo de azúcar que no cristaliza. O C, la forma en la que se llamaba antes al azúcar LGTB. Eso ya lo he contestado. Me parece que es la segunda, me parece, pero no lo sé, no tengo ni idea. Muy bien. Bien, mira. aplauso. Un tipo de azúcar que no cristaliza. Es el azúcar que se usa en los helados, por ejemplo, para que no te encuentres los cristalitos. Ay, ayer me tomé un helado aquí en Valencia buenísimo. ¿Dónde? Que es una familia italiana que lleva aquí la tira de tiempo. ¿Dónde era? Claro, en Valencia hay muchas heladerías, Ay, Caprile. decirme un nombre, que además el local es como cuando lo debieron abrir, porque es como de cuéntame, ¿cómo?
Sí, ese. ¿Cuál? Ah, Brustolón, vale. En la avenida Me Reino de tomé dos. Valencia. Es que están muy buenos. Están buenísimos. Venga. Bueno, estás muy comprometida. A ver. Aquí, o sea, pues que... estás jodida. ¿Qué puede llevar la paella valenciana auténtica? A. Tomate y pollo. B. Tomate y cebolla. C. Tomate, guisantes, chorizo, ajo, gambas, aros No. de calamar congelado, La maíz última y no, sandía. la última no. Es una de las dos primeras. A. Tomate y pollo. B. Tomate y cebolla. Creo que es la primera. Bien. Joder, yo pensaba que qué ibas a bien. picar en esta. O Vale, sea, va. ¿sabes que la paella no lleva cebolla? Sí, hombre, porque he leído a Blasco Ibáñez, perdóname. Blasco Ibáñez habló de la cebolla en Ni la idea. paella. ¿Qué va? Bueno, tercera. ¿Qué es un potorro? A. Un salero. B. Una cazuela en Bolivia y Perú. C. Un altramuz, también conocido como chocho. Uf, aquí sí que me has pillado. Me parece que lo de Bolivia, eso es la segunda o la tercera, creo, pero Va, no lo tienes sé. que decir una. No lo sé. No, tienes que Di, decir di. una. Pues la de Bolivia. Pues no. Oh. Es un salero. ¿Es O un sea, era la salero? primera. ¿Y de dónde sale eso? Ni ¿Te lo has Pues- inventado? No. Oye, perdona, consulta el diccionario de la RAE. Pero el potorro también es chocho. No, no es. Hombre, según la Real Me Academia- sale del potorro, perdona. No, pues según la Real Academia, potorro es salero, no es chocho. Venga, la última. La última. La OMS, Organización Mundial de la Salud, recomienda A. No consumir más de 25 gramos de azúcar al día. B. No consumir más de 15 gramos de sal al día. C. Consumir 2 gramos al día como Miguel Bosé. Yo recomienda. Me parece que es la segunda, la de la La sal. de la sal. 25 gramos de azúcar al día me parece muchísimo. Pues es la A. ¿Es la A? Pues O mira, sea, que has fallado otra pues vez. se falla, pues me parece Bueno, una dos. barbaridad. No consumir más de 25 gramos de azúcar al día en los adultos y en los niños 15. Es que me parece Que tú mucho, te lo saltas, por 25. tanto, No, claro. yo azúcar cada vez tomo menos. Bueno, los Aparte que helados, ya me ¿qué lo te tomo. crees que llevan los bueno, helados? una vez al mes, ¿cómo sois? No, Una por vez al Dios. Por Los favor. helados, las hamburguesas de Una vez al mes. Burger King que llevan. Bueno, ayer superé, porque ayer tomé 2 helados y luego en un puesto aquí en el mercado que están haciendo obras, que además me reconocieron los dueños y me regalaron, me compré y luego ellos me regalaron una torta de turrón. Vale. ¿Y algún bizcochito? o No, algo, de eso no, pero la torta de turrón pensaba un pelín, digo, bueno, la voy a probar un poco y me la tomé entera. Pues ya estás en los 50 gramos al día. Felicidades. Un aplauso. Pero para eso era Lorenzo. miel, eso no era azúcar, era miel. Ya. Era miel. Claro. Era miel. Bueno, 85% de azúcar. Era miel. Yo Ah, buenísima. tengo ahora las preguntas para él. A ver. ¿Las quieres leer tú? ¿Se las quieres leer tú? Hombre, claro. Venga. A ver. No lo mires. No. Pásaselo. A ver. A ver. Preguntas. Aquí, o sea, A esto va a ver, ser... para mí, a ver, la seda es, que estamos en Valencia, ¿eh? Ojo. Una fibra, un tejido, un material orgánico. A ver, ¿cómo? Mira, te voy a dar una pista. No. Sí, hijo, pobrecillo. Bueno, Mira, de las 3, solo hay una que es completamente falsa. Ah, o la sea, otra. es un material, un tejido... Un material orgánico, una fibra o un tejido. Yo diría que es un tejido. La seda. Es la única que era completamente No, falsa, vale, un Miquel. material orgánico. Oh, mierda. No. La seda o es una fibra que es un material orgánico. Pero un tejido, los tejidos se hacen con seda, pero se pueden hacer con muchas otras cosas. Ah, yo tampoco lo sabía, por eso te la he puesto. Vale, muy Sigue. bien.
O sea, y entonces cuando dices un pañuelo de seda, es claro, ¿no? Te refieres Claro, a un pañuelo de seda porque está hecho con un tejido hecho Vale, con vale. fibra de seda. Vale, vale. Pero, Le ha faltado la decirte seda de por torpe. sí. Qué bien. Voy a conseguir que se enfade al final. Bien. A ver, Sigo. si te pones un tocado para una boda, que estarías ideal, Miquel, Bien. ideal. Te lo has de quitar en cuanto acabe la ceremonia civil o religiosa. No te lo quitas bajo ningún concepto. Te lo quitas solo si los que se lo quitan tienen un rango superior al tuyo. O sea, pero ¿qué preguntas son estas? Ah, pues las mismas que me habéis hecho a mí. Exactamente. Yo qué sé, pues... la C. ¿La C? ¡Qué chorrada! Esa me la inventé. ¡No! Primero habría que definir en una boda quién tiene un rango superior a ti, Exacto. pero bueno. Yo qué ¿Cómo lo sé, sabes? No sé. A ver, en teoría, lo que pasa que eso ahora ya No no te se lo usa. quitas. En teoría, No te lo quitas nunca. sí. La mujer y el hombre, o sea, salimos de casa tocados y llegamos a casa tocados, espero, y muy tocados. Va. Porque de bodas salen muchas cosas de las bodas. Tercera. ¿Qué es una colección crucero? La que presenta un creador a sus mejores clientes. Las propuestas que se hacen entre las colecciones importantes de otoño, invierno y primavera-verano. Un desfile a bordo de un crucero. Bueno, está Un desfile donde las modelos desfilan un poquito más lentamente. Yo creo que la que es, o sea, entre temporadas. Muy bien. Muy bien, por fin, una. Menos mal, menos mal. La última. Qué nervios. Y luego, ¿qué es el jacquard? Una tela con estampados de animales. Un tipo de tejido denim. ¿Tú sabes lo que es un tejido denim? El vaquero. ¿no? Ah, menos mal. ¿Y tú sabes por qué se llama denim? No. Porque ese tipo de tejido, que realmente es una sarga de algodón, empezó a producirse, es que aquí hay varias leyendas. Una de ellas dice que ese primer tejido, esa primera sarga de algodón con ese color azul característico, se empezó a fabricar, a tejer, a producir en Nimes, en la ciudad francesa de Nimes, por eso denim, de Nimes. Oh. Pero luego hay otra leyenda que dice el blue jeans, porque los genoveses, claro, Italia y Francia que se odian, por mucho que digan, los italianos odian más a los franceses que nosotros, que ya es decir, también ellos dicen que fueron los genoveses, el blue de jeans, blue de Génova, de Genève. Entonces ahí tenemos o blue jeans o denim para los vaqueros. ¿Y tú creías que lo sabías todo, Miquel? A mí se me ha olvidado la pregunta ya, Mati. ¿Qué es el jacquard? O sea, me has llevado a otro mundo ya. ¿Qué es el jacquard? Una tela con Jacquard. estampados de animales, un tipo de tejido denim, una tela con motivos geométricos con distintos colores. Ahí, mi Mariola, que... Perdona, lo he sacado de tu libro. No, pues esto está mal. Si esto está mal, mea culpa. La C. La C. Bien. Ah, pues entonces está bien. Pero lo de distintos colores Ah, vale, bueno. es una La C, tela. bien, vale. El famoso Monsieur Jacquard que patentó ese tipo de telar para que los dibujos, o sea, fueran ya incluso... A ver, que aquí habrá sederos en Valencia que me van a poner verde, pero Que no, ya el no dibujo está hecho dentro del tejido. Eran unos cartoncitos, en fin, fue una de las grandes cosas de la primera revolución industrial. ¿Hay algún sedero aquí? Un Monsieur Jacquard. No hay ningún sedero. Puedes Menos decir mal, lo que quieras. menos mal. Pues si no hay ningún sedero, vengo, que si no lo conocéis, valencianos, aquí me voy a poner tipo Rita Barberá, ¡valencianos! Si no conocéis el Colegio de la Seda, muy mal, a la prueba de expulsión, porque es uno de los museos relacionados con mi oficio más bonitos de España. Y si no lo conocéis... Mejorando este museo que es el más bonito de Valencia. Perdona, pero no tiene nada que ver con mi oficio. Es verdad, ¿Qué tiene tienes que ver con razón. mi oficio? Nada, es Tú verdad. barriendo siempre para casa.
Es que este museo, Así que, este por centro favor, cultural, ir a verlo y a disfrutarlo, porque yo siempre Es que voy a verdad que es muy Valencia bonito. me voy ahí a pasar una hora, porque es maravilloso. Y aquí, de bien nacido es ser agradecido. Muchísimas gracias a doña Hortensia, que es clienta mía. ¿Ah, sí? Sí, que ha hecho posible que ese museo exista. Así Espera, que un aplauso. vamos a detenernos en este momento. ¿Es clienta tuya, Hortensia? Sí, le hice el traje de novia a una de sus hijas. Ah, Sí, sí. ¿y cómo era el traje? ¿Ella era un Muy poco bonito. Adriu Hepburn o Enriqueta? No, Adri Hepburn. Ella sí que comen saludable, ¿eh? Hombre, si las de Mercadona no comen saludable, ¿quién va a comer saludable? Mariola. ¿Ya están o falta una? No, ya están Ya están. todas. Bueno, superada la prueba, 2 Bueno, y 2. bien, Vale, bien, va, bien, venga, vamos. sí, estáis al día. Hemos empatado, más o menos. Sí, o sea, dados mis Bueno. pobres conocimientos del mundo de la moda, yo creo que he salvado los muebles. Yo cuando en el libro explica la diferencia, que es una cosa que yo desconocía, entre fibras sintéticas, fibras Sí. naturales y tal. Y Lorenzo tiene un truco para descubrir cuándo una fibra es sintética y cuándo no, ¿no? Quiero que lo expliques. Es me encantó. quemarla, cogéis Ah, un sí. hilito y lo quemáis. Bueno, sí, lo dice como si fuera lo No, más normal hombre, del pues mundo. si se quema, que se deshace como ceniza, esa fibra es natural, puede ser seda, puede ser natural, puede ser cáñamo, puede ser lana. Si se quema y forma una bolita como chicle, pues eso es plástico puro. O sea, que es muy Pero facilito. pero eso para eso tienes que quemar. Si yo te enseño una camisa, ¿cómo lo sabes? Pues siempre, mira, siempre en las camisas se tira un hilillo de por aquí, siempre, por muy bien rematadas que estén, e incluso en mi taller, siempre se nos queda alguna hebra suelta, la sacas con mucho cuidado y la quemas y ya está. Bueno, pero tú por el tacto también... Antes sí, pero ahora ya la industria en ese sentido cada vez avanza más y mejor, y me alegro. Y ahora se te hace complicado. Que a veces el mito de las fibras naturales en nuestra industria también es un poco como tus mitos en la tuya. Para determinados efectos y determinadas caídas y determinadas prendas, existen poliésteres de última generación que son mucho mejores que una seda natural. Y luego hay una tela de seda natural que se usó en novias muchísimo tiempo, que es una mierda con ganas, vamos, que es la famosa seda salvaje, que es lo peor, no cose bien, no plancha bien, es muy barata, claro, pues eso es seda salvaje porque está hecho con los restos de los capullos, lo que no quiere nadie. Pues ¿y por qué se tejen. llama seda salvaje? Es una fibra corta porque no es el hilamento continuo de la seda, sino que se va haciendo a cachitos. Pues se llama, y es una seda natural, sí es seda natural, pero es una mierda. Pues igual en la cocina habrá cosas naturales que son una mierda. Sí, Como sí. por ejemplo, Miquel. Bueno, pues, a ver, es que claro... La seda salvaje de la No, gastronomía. Claro, bueno, eso, ¿cuál es la seda pero- salvaje de la gastronomía? Algo La que es seda- natural, pero que es una mierda. Pues no sé. Por Pues ejemplo, la col. El acheto balsámico, por ejemplo, para Ay, mí es una mierda. una mierda. Estoy de acuerdo contigo. Es una mierda de vinagre. O Sí, sea, estoy de acuerdo. lo peor en el mundo de los aderezos, para mí, es no tanto el de verdad, que prácticamente no existe. o Estoy sea, de no se acuerdo ve, contigo. Pero bueno, para mí es una de los productos de moda más Sí. que más daño han hecho a la Sí, gastronomía vas a cualquier tasca de española. Madrid de tal de toda la vida y te pides una ración de lo que sea y ya le echan la cosa esa y digo, tío, joder, Bueno. deja de ver Masterchef, hombre, deja de ver Masterchef. Sí, sí. Como hay alguien de comunicación aquí del programa. No, pero esto se puede ver en streaming. Madre así mía. que- Decidme Pero bueno, una cosa. con esto del tacto, un inciso. Mira, con el tacto también puedes saber si un jamón ibérico es bueno o malo. Ya, yo ahí ¿Ah, no sí? llego. Bueno, claro. Ahí no ¿Cómo? Tú coges la parte de la grasa, la frotas un poco con los dedos y si se derrite con facilidad, es que es un jamón bueno. Si la grasa se queda ahí y tú le das... Es que ¿no? es mal, que es plástico. Es que mal. Claro. ¿Ah, sí? Hala, ya está. Tip para diferenciar jamón ibérico del bueno del malo. ¿Cuál es ahora no me acuerdo, mira que me lo has dicho veces, ¿cuál es la temporada del tomate?
O sea, ¿cuándo no hay que pedir tomate? A ver, la temporada de la mayoría de los tipos de tomate es el verano. O sea, cuanto más calor hace, es cuando el tomate está mejor. Vale. Pero bueno, también es verdad que hay determinados tipos de tomate, como el Raz, por ejemplo, que se produce en Almería, que es más de invierno. De hecho, es un tomate que se creó precisamente para esos meses en los que no había tomate de verdad. Pero bueno, ahora hay tomate todo el año, lo que pasa que es de invernadero y de Almería. Pero yo creo que... Pero hoy, por ejemplo, si vamos y nos ponen tomate en la ensalada, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? No, ¿Vas no, a dejar no. que continuemos comiendo? Pues o cómo? mira, yo antes en esto era muy integrista, pero ahora de repente me encuentro con que hay sitios en los que tienen tomate más o menos decente, pues eso, en primavera, en otoño, entonces claro, me desconcierta un poco esto. O sea, En el Burger King, por ejemplo, en las hamburguesas, hombre, en el Burger ponen un King, tomate decente todo el año, hombre. Vamos, Miquel. de primera, o sea, ¿A que tomate sí? valenciano Pero vamos, auténtico. que se te 100%. deshace en la boca. Sí, sí, Va, sí, oye, sí. que tengo preguntas para vosotros así como un poco generales. ¿Fuisteis fan de adolescentes de qué? ¿O de yo quién? muchas cosas. Yo de Rafael Acarrá. Sí, yo de Rafaela Es que es Carrà una también. petarda, sí. no puede Pero yo evitarlo. no, yo Rafaela más adelante. Yo no, yo de niño. O sea, a mí es que yo, o sea, era la persona a la que más, de niño, la persona a la que más admiraba en el mundo. Va, y ahora te voy a poner en el brete de... porque si hay algo que hace mal, rematadamente mal, Miquel López Iturriaga, es cantar. Sí. Pero él cree que no. No, bueno. Él cree que tararea bien. Entonces, si yo te pido que tararees tu canción No. fetiche de Rafaela, ¿lo No, haces? No, porque estas personas no se merecen algo así. O Pero sea, ¿a qué queréis? No. ¿Cuál es tu canción fetiche de Rafaela Carrà? A ver si coincidimos. A mí me gusta mucho Luca, ¿dónde te has metido? Pero esa es la canción gay. Porque, exacto. Ah. porque- Hombre, ¿y por qué va a ser? ¿Por qué será? Porque la historia de Luca es Luca, ¿dónde te has metido? Pues te has hijo, ido ¿dónde se ha con metido? otro. Pues en el cuarto oscuro, ¿dónde Claro. va a estar Luca? Esa me gusta mucho. Yo no sé y, cómo bueno, es. Rumores. ¿Cómo una de mis es la de canciones Luca? Va, favoritas. dímela. Luca, ¿dónde te has metido? Luca, ¿qué te ha sucedido? Luca. Un aplauso para Miquel, por favor. ¿Y No, tú? la mía es la que luego hicieron la versión en La Gran Bellezza, a far l'amore con Minchatú. Esa Sí. es mi corazón, esa es mi fetiche. Esa es maravillosa. ¿Cómo es? Va, cántala tú Es, también. a far l'amore con Minchatú. Explota, explota, me explota. Explota, que Explota, nunca hemos explota, sabido, me explota. nunca hemos sabido lo que era liberai. Liberai. Nunca hemos sabido Es eso. verdad, nunca ¿Qué lo- era liberai? No lo sé. Bueno, Nada. Y Rumore también ella dice cuore, baticuore, y yo nunca he sabido lo que es baticuore. Baticuore es palpitación. Ah, mira, pues nada. Yo me había hecho una fantasía de Pues que era no. algo de murciélagos. Pues no, A ver, baticuore dos- es palpitación. ¿Me podéis decir que dos reputados, Lo que sea. lo que sea X. como vosotros, fuisteis fan adolescentes de Rafaela Carrà? Pues sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. Pero a ver, o sea, Mariola, ¿tú sabes lo que era para los ¿Y niños tú, ¿Y mariquitas? tú de quién eras fan adolescente? Aquí pregunto ¿De quién? yo. De Ver. Mercedes Venga. Sosa, seguro. Claro, o sea, ella estaba... Ella siempre comprometida. No, ella estaba con la guitarra oyendo a Víctor Ahí, Jara. claro. Claro, canción Me ha protesta. caído el agua y todo. Canción Va. protesta. Dos niños pequeños No, en el yo- mundo de la España franquista Claro, que eran o sea, gays. yo como niño mariquita, pues claro, o sea, ver a Rafaela, pues es que era, vamos, era lo más... No, hombre, yo como niña mariquita, perdona, yo era Maritrini. Maritrini. Yo he llorado mucho con las canciones de Maritrini. Bueno. Mucho, Hombre, es muchísimo. verdad. Mucho. Y con Cecilia también. Con Cecilia también, sí. Y Yo Miquel, también soy fan de las dos. Hemos hablado alguna vez nosotros de los referentes, de los pocos referentes televisivos que había en ese momento en el mundo Sí. gay, y tú citas siempre al de Dallas, ¿era? No. No, bueno, yo el primer personaje gay que recuerdo sí, en la sí. televisión era el hijo de... Era Falcon Crest, tú había uno.
No salía uno en Falcon No, Crest. No, en Dinastía. En Dinastía, el hijo de Carrington Que era rubio, sí. era gay. Era Yo- gay. Es el primer personaje gay que vi en ningún medio de comunicación fue él. Tampoco lo decían. A ver, abiertamente. Y además tenía una vida, como todos los gays que salían en la tele en aquella época, Tremenda, y en el cine, horrorosa, y todo era un horrorosa, drama. todo, Bueno, es verdad. se caía y se daba contra una esquina y se moría. Es Bueno, en verdad. fin, un horror, un horror. Porque, claro, o sea, sí, ahí en esa época empezaron a salir gays, pero siempre con historias muy truculentas Sí, alrededor. es No, verdad. no salía ningún gay que fuera una persona más o menos normal, no. No. Mira, Bob Pop siempre dice de esto que él lo que veía era, si este chico que es rico y tiene una vida privilegiada le va así, Imagínate yo que soy un nosotros. pobre desgraciado, Claro. pues imagínate. Y, Sí, yo sí. y mi icono gay, lo que pasa es que él no era gay, ni el personaje ni él, pero fue un icono gay, ¿Cuál? Curro Jiménez. ¿Qué dices? Hombre, porque estaban como un tren todos los que salían en esa serie. ¿Curro Con Jiménez? esas patillas. ¿Cómo era el estudiante, Mariola? Perdóname. Nunca jamás lo hubiera identificado como un icono gay, pero Bueno, hija, porque tú no eres gay, Claro. claro. ¿tú sí? ¿Eh? ¿Curro ¿A Jiménez? ti no te gustaba Curro Jiménez y el estudiante? Hijo mío. Que él es vasco. No, el Bueno. estudiante me ponía un poco. Claro. Es verdad, es verdad. Pero es Pero, que él es porque era el estudiante, ¿no? O sea, no solo era un Sí, atractivo sí, físico, claro, ahora disfrázalo, claro, sino porque que era intelectual. Era el intelectual Claro, de la claro. cuadrilla de bandoleros Claro. de Curro A Jiménez. ver. Entonces Nos soñábamos gustaba. todos que vinieran, Sí. nos raptaran, nos llevaran a Sí, Sierra Morena, al sí. lomos del caballo. Pero vamos, Salir de esos colegios que se metían todos con nosotros. Venga, Curro, sálvame, por favor. ¿Se metían contigo en el colegio? Sí. Un poco. Pero, chico, pues como a todos. ¿Pero por ser gay o por ser especial? No, porque, a ver, a mí me tenían por todos lados, porque era gordito, era mariquita, sacaba buenas notas, o sea, es que no me libraba claro, de es una. que, es que claro, Es que... es que, o Que en los sea, colegios te enseñan a no destacar, que Claro. es el gran drama de los colegios. Te enseñan a estar en la media, a no destacar ni por arriba ni por abajo, que eso sigue existiendo y es muy triste. Los colegios te enseñan, no te signifiques, porque si no te van a dar una buena hostia. A ver, los dos, Y eso sigue siendo así, desgraciadamente. los dos habéis presentado programas de televisión. Lorenzo es la estrella de Maestros de la no, Costura. que María y Palomo también lo son y Raquel también. Bueno, sí, lo que tú quieras. Bueno, pues eso. Y Miquel ha presentado ya varios programas de televisión y aparte que todos le seguís en su canal de YouTube y si no le seguís ya estáis empezando a seguirlo. eso, suscríbete. Yo quiero... yo quiero saber cómo se hace uno invulnerable a una mala crítica o a los haters. Claro, tú no tienes redes. Sí, entonces- pero lo lleva mi sobrina. bueno, pero no te llega directamente. Tú no te metes en Twitter a ver lo que dicen de ti. No, porque además Twitter no tengo Twitter. Vale. Mi sobrina lleva muy bien el Instagram y el Facebook. Pero te deben llegar ecos de alguna mala crítica y tal. ¿Eso Sí. cómo se gestiona cuando estás presentando un programa de televisión? Pues los primeros... ¿Te afecta, no te afecta? El primer rato, claro que te afecta, hombre, porque todos tenemos nuestro corazoncito, nuestro ego, nuestra vanidad. Y luego, pues lo duermes un poco, lo reposas un poco y luego pues intentas verlo desde otro punto de vista, porque a veces tienen razón, aunque te pese. Y otras veces pues dices, bueno, pues pobrecito o la línea editorial de su programa o de su periódico, o es que se lleva mal con tal, o es que no sé qué, y bueno, y luego al segundo día pues se te ha pasado. Sí. Hombre, yo creo que la crítica que más molesta es la que tiene un poquito de razón. Claro. Entonces, claro, esas son las que realmente a mí personalmente más me duelen, ¿no? Y luego, claro, también depende de quién venga la ¿Quién? crítica. Claro. Si viene de un anormal que tiene una cuenta de Twitter Con 150 con el escudo seguidores. del Real Madrid como en el icono y todo tweet. Lo del Real Madrid lo dices, ¿por el Real Madrid en No, concreto o por el no, fútbol? No, porque yo, o sea, la gente que más... Porque con el Atlético de Madrid no te metas, por no. favor. La gente, no sé por qué, a mí la gente que más caña me mete en Twitter, Son los son futboleros. madridistas, Ah, los Bueno, madridistas. sí Bueno. sé por qué, pero bueno, sería muy largo de Porque explicar. es del No, Atleti. explícalo.
Bueno, pues porque hay todo un mundo de seguidores del fútbol en las redes sociales muy ¿Activos? muy homofóbicos y muy fachas que, bueno, pues mi personaje no les encaja y no les cuadra nada, ¿no? Total. Entonces, pues me dan mucha leña por ahí. Mira, cuanto más homófobos, más en el armario. Sí, Eso también bueno. te lo digo, ¿eh? Bueno, Te rascas y... hay de todo. Pero vamos, que no sé, críticas de esa gente, pues al final me acabo riendo de ellas. Hombre, cuando te critican, pues no sé, yo qué sé, hacemos un vídeo de nutrición y sale algún nutricionista o alguna nutricionista a la que tengo cierto respeto diciendo que ese vídeo no está bien, pues hombre, esa es la crítica que al final, hostia, porque, bueno, pues porque está más fundada, ¿no? Claro, Pero bueno, te salen diciendo, Burger claro. King es saludable. Claro, entonces, bueno, pero a ver, también es verdad que con el tiempo acabas haciéndote escudo a todo eso, ¿no? Y al final, bueno, siendo periodista es que, claro, estás todo el rato, constantemente, cada cosa que haces, expuesta a la opinión y al comentario de la gente. Entonces, o una de dos, o es en plan, bueno, pues ¿qué hago? ¿Me mato? Pues no, pues lo aceptas y tragas. Aunque siempre es verdad que siempre hay críticas que te llegan en el típico momento que te tocan las pelotas. Mira, O sea, a eso iba a añadir yo. Claro. Las que siempre llegan en el sí, crítico momento que siempre te tocan las pelotas, y además hoy es su gran día, son las de las madres. Siempre. ¿Cómo está eso? Bueno, madres somos todas. Pues claro, pues que mi madre siempre, Ah. su crítica me llega en el Ah, peor la de momento. tu madre a ti. Siempre, Guau, siempre. eso es lo peor, sí, sí. Así que feliz día de la madre, pero las madres... sí. ¿A que sí? Por ejemplo, ¿cuál es la crítica de tu madre que peor lleves tú? Pues en televisión, que me dice, pues eso, nunca le gusta en televisión. Si me enfado mucho, porque me enfado mucho. Si no me enfado, porque me enfado. Si salvamos a uno, porque le hemos salvado, porque a ella ese no le gusta. Si voy vestido de gris, porque voy vestido de gris. Si voy ¿Y te llama después del programa para decirte? al día siguiente. No, ella me llama, no, porque como ella se acuesta muy prontito, porque ya es mayor, ella lo ve los sábados por la mañana. Entonces me llama los sábados. Y te lee la cartilla. Claro. ¿En serio? Y te dice que todo mal. Sí, más o menos. ¿Alguien tiene alguna madre que le dice que hace todo bien? Sí, no, Levanten la mano. No. Nadie levanta la mano. No. ¿Alguna Pero bueno, madre nos ha dicho alguna vez que hemos hecho algo bien? Hombre, sí. Sí, Alguna vez, sí. alguna vez. Sí, pero bueno, yo creo que tener también gente a tu alrededor que te Que te hace marque. ese tipo de... está muy bien, o sea, te duele, vamos, yo por ejemplo tengo una amiga en Madrid, mi amiga Clara, que es especialista en eso, o sea, y es mi crítica, o sea, está todo el rato diciéndome lo que hago mal, vas mal vestido, vas no sé qué, hoy se te ha visto no sé qué, repites mucho esto, lo otro. Y me fastidia que me lo haga y hay veces que me enfado con Pero ella. Pero se agradece mucho. luego, oye, pues está bien. que Se alguien- agradece, se agradece. Bueno, pues porque, a ver, la tele además es que es una máquina de alimentar tu ego y el tener gente así a tu alrededor hace que eso, o sea, contrarresta un poco ese efecto, ¿no? Que tiene la tele de necesidad constante de atención y de... no sé, es muy adictiva la Sí. televisión en eso. Eso Y- quería saber de ti, Lorenzo, porque en el 2018, o sea, tú ya eres Lorenzo Caprile, de pronto llega la tele y te brinda esta oportunidad y demás. Y quiero saber cómo cambia tu vida, si es que cambia No. en algo, profesionalmente, No. personalmente, tienes que gestionar de alguna manera eso. No, porque No. lo único que habría que gestionar, y ya lo hace mi sobrina, pues las redes, pero no, ni me ha traído más clientela, ni... Pues hombre, pues te paran por la calle, te piden una foto, pues la haces y siempre es muy bonito porque, salvo rarísimas excepciones, que las cuento, nada, todo es siempre muy bonito y sobre todo cuando se te acercan los niños, las niñas, Ay, qué y te bonito cuentan que están empezando a coser, que hacen sus primeros patrones. Eso es muy bonito. No,
no me ha cambiado. Y al hilo de lo que dice Miquel, yo doy las gracias todos los días de que este momento me ha llegado ya mayor, porque soy mayor, porque reconozco Sí, la tele que te puede todo esto volver de la locos. televisión, si no tienes la cabeza muy bien amueblada, Mariola, es que se te va la olla. Se te va, a mí a veces se me va, porque a veces tienes comportamientos eso de diva histérica que luego pides perdón y te arrepientes y porque se te va, pues imagínate si te coge con 20 y pocos años, pues por eso hay tanta muñequita rota en el mundo de la televisión, porque sí, es muy caníbal y muy... Y es, por poneros un ejemplo, durante el rodaje tienes encima todo el equipo de producción que te tratan como si fueras un semidios. Un semidios, Sí. pero no porque les intereses tú más o menos, sino primero porque es su trabajo y segundo porque si te pasa algo durante esas 10 semanas de rodaje, claro, la cantidad de dinero que pierde la productora, porque claro, pues imagínate que yo me tuerzo un tobillo y tengo que estar 2 semanas de baja, pues claro, eso es clean. Sí. O sea, no es porque No es tú por les tu interés, importes sino ni por- porque les parezcas un tío estupendo, sino porque es que realmente te tienen que cuidar porque hay mucho dinero en juego. En el momento en que terminamos el rodaje, vamos, a tomar por culo. Entonces, Ahí te mueras. No, claro, y tanto. eso, o lo tienes asimilado, Y o ya si ni te no, cuento cuando dices, acaba el programa. claro, es que pues, claro, te vienen a recoger con el coche, con el chofer. Si pides yo qué sé, pues Burger King te lo dan. 3.000 Burger King, pero de autor, con trufa, con tal, te lo traen. Cualquier cosa, o sea, menos un chulazo, que yo lo pido todas las temporadas, pero nunca me lo han traído. Menos eso, cualquier capricho, Buah, claro. pues qué mal equipo de producción Pues tienes. sí, hijo, es lo que le digo yo. Querida. Mira, te digo una cosa. Yo tengo el mejor productor, que es Pepe Murgadas, y si le hubieras pedido un Un chulazo, chulazo. te lo da. Bueno, pues Con Pues eso nada, te lo he pues dicho tomamos todo. nota para la siguiente. No me dejes mentir, Pepe. Bueno, siempre lleváis razón, gracias, cuando decís que. siempre llevo razón cuando digo que... Ostras, ni idea. Hay una expresión que decimos mucho en el taller, pero se la entendemos nosotros. Bueno, en el explícala. taller, cuando digo, todos somos plantas. Es que no se entiende. Bueno, pues explícala. Pues eso, que todos tenemos nuestras cosas, todos somos plantas. Pues cuando pues una señora se pone nerviosa o Vale. a mí me entra el ataque psicótico o algo así, pues todos somos plantas, pues eso, porque ¿qué le vamos a hacer? No, a mí me gusta mucho una que dices tú, que dices, arte, lo que yo hago no tiene nada que ver con el arte. Lo No. que yo hago es trabajar con unos trapos. Eso es que verdad. eso me chifla. Bueno, pero eso no es tener siempre razón, porque hay muchas personas que no están Que de no lo acuerdo. consideran. Bueno, pero- todos somos plantas, pues sí, todos tenemos nuestros días, nuestras cosas, y hay que saber un poco también, pues jugar, pues saber manejar eso, que nunca estamos ni al 100% ni al menos 4%, o sea que todo cambia. ¿Y tú, Miquel? Siempre Yo, llevas es que- razón es cuando que, qué. bueno, o sea, estoy teniendo un blanco en estos momentos. Vale, o vale. sea, No te que preocupes. no Lo puedes sé, pensar. No sé. ¿Y hay algo que se diga de vosotros que es erróneo? Algo que se diga de nosotros que Sí. O sea, por ejemplo, erróneo, has dicho, ni idea, a no mí lo sé. dicen, pueden decir eres borde y tal, y no eres borde tú. Sí, hay veces que sí. En general, Lorenzo. No, Pero a mí pero la hay gente que no te veces- conoce me pregunta a veces, ¿pero Lorenzo es borde? Y yo, no. ¿Pero es un Ya. divo? No. No, pero hay veces que sí. Hay veces que sí. A mí muy pocas veces al año, pero hay veces que sobre todo hay algo que se relaciona mucho con de las primeras preguntas que nos has hecho. Cuando se te acercan en plan con la tontería, ¿sabes? Ay, pues es que yo te conozco de Cibeles porque es que soy íntimo de no sé quién. Y entonces ahí sale mi Lorenzo Borde. Digo, mira, me vas a disculpar, pero es que yo
la pasada de Cibeles no la he pisado en mi puta vida. Además, estoy completamente en contra de los desfiles y de todos los que participan en Cibeles, así que nunca me has podido ver en semejante antro de perdición. Entonces eso es ser borde, Sí, Mariola. totalmente. Claro. Yo hay una cosa que dicen de mí que no es cierta, que es que soy crítico gastronómico, que es algo que me pone muy... Porque esta diferencia entre periodista gastronómico y crítico gastronómico, no sé... No sabes por qué la gente no lo entiende. No, o sea, a ver, entiendo que igual es un tecnicismo, ¿no? Y que es algo que es una sutileza que a mucha gente se le escapa. Hombre, ¿no? pero alguna crítica haces. Yo no hago crítica gastronómica. Hombre, das una opinión. Bueno, ya, pues, no, pero no siempre. O sea, muchas veces yo lo que hago es periodismo, no crítica, no, Es que es no tanto distinto. opinión sobre restaurantes, sino más reportajes sobre No tiene nada que productos ver. o sobre restaurantes o recetas o lo que sea. Pero esa distinción yo creo que hay mucha gente que no la pilla. Y cada vez que voy a un acto de este tipo y tal, tengo que avisar, oye, por favor, No soy crítico o salgo en la tele, no me pongáis el rótulo de crítico gastronómico. Bueno, y luego hay porque otra cosa no que le soy da mucha crítico. rabia, que es, dice, Mikel López Iturriaga, el comidista, como si fuera También, una persona. No, el también. comidista es una web y él es el También, responsable del También, comidista. eso, bueno, pues es una pelea que tengo yo con mi propia marca, que es que todo el mundo dice, no, él es el comidista. Si y tú te llamas, si me llamas modisto, te voy a llamar el comidisto. comidista. Comidisto. Voy a haceros la pregunta impertinente. No quiero saber cuánto, pero sí quiero saber cuál fue. ¿Cuál ha sido vuestro trabajo mejor pagado? Uy. Pero de todos. De todo lo que has hecho en tu vida. De todo lo que he hecho en mi vida, mira, pues además es que es valenciano. El ballet que me encargó Nacho Duato para la Ópera de Berlín. Eso me lo pagaron que te cagas, Mariola. Sí. ¿Y tú, Miquel? Yo, a ver, mejor pagado, o sea, relación, esfuerzo. Que es lo tuyo, y claro. ingreso, que es lo que yo busco en la vida. Claro, las publis, eso es lo que, vamos. O sea, yo hace poco hice una chorrada para Lidl, que fue llegar a un supermercado, me pusieron allí, dije una frase, me fui a las 2 horas y me pagaron ¡Qué o suerte! sea, vamos, tampoco A os mí eso de la imaginéis publi no me ha llegado. una millonada, pero para el trabajo que fue, claro, la publicidad es que a mí no me extraña que haya famosos que estén anunciando mierdas todo el santo día, tipo Carlos Sobera, por ejemplo. Porque claro, o sea, es que es cero esfuerzo por por Mira, un el otro dinero día le llamé yo maravilloso. la atención a Boris, que estaba haciendo publicidad de los palitos de cangrejo. Y le dije, Boris, ¿En pero serio? si eso es Ultra Ya le hasta vale. yo, Ultra hasta yo, procesado. Ultra hasta yo que como en procesado. Burger King sé Claro. que eso es veneno, Claro. los palitos Sí, de bueno, cangrejo. a ver. Y le dije, Boris, por favor. No, claro, a ver, y bueno, pues por ejemplo, una publicidad que nunca haría sería, pues eso, de los sitios estos de apuestas deportivas, que es, vamos, es lo peor, o sea, es como anunciar heroína, o sea, no, eso no hay que anunciarlo, ¿no? Pero es verdad que es un dinero fácil al que es muy difícil decir que no. Resistirse. Renunciar. Pero decir que no. ¿Ves? Cuando pasan estas cosas en el taller que alguien hace, digo, claro, porque todos somos plantas. Claro, sí. ¿Ya entendéis el...? Ya, Sí, ya. sí, pero bueno, a ver, también ahí tienes que tener un poco el freno. Yo intento tener el freno muy echado. O sea, a mí, por ejemplo, Burger King no, pero McDonald's, vamos, ha intentado muchas veces el hacer cosas conmigo, con el comidista, y siempre he dicho que no. Pero bueno, tampoco no solo Claro, por motivos éticos. Burger sino King es porque- más sano que McDonald's, ¿eh? No. Está comprobado científicamente. Me parece a mí que no, pero bueno. Pero bueno, que también es una cosa un poco egoísta. Pues yo me leí ¿no? un libro que ponían 2 hamburguesas a ver cuál se degradaba primero y no me acuerdo cuál era, No, pero en esto fin. era un anuncio. No, hay un libro, hay un ensayo Eso de sí. comida. Bueno. Y, Va, Miquel, y los díselo, peores resultados explícaselo. la sacaba la de McDonald's. En fin, no vamos a seguir por ese camino de los experimentos pseudocientíficos con hamburguesas, pero vamos. Oye, ¿habéis recurrido a la violencia física alguna vez? En el colegio sí, claro. ¿Sí? Hombre,
¿Y tú, el que Miquel? diga lo contrario miente o no ha sido pequeño nunca. Bueno, yo jamás he recurrido. A mí no me han dado jamás ni una Pues, bofetada, hijo, ni un pues yo empujón. en eso no estoy de acuerdo. Miquel? Yo creo que no. Yo en eso Pero tú has recurrido a ella para Hombre, defenderte. claro, quieres decir. por supuesto. Yo a mí este buenismo que hay ahora con los niños pequeños y en los colegios, Mariola, no estoy de Hombre, acuerdo. Lorenzo. Pues hombre, hay edades y hay edades. Que pegarnos a nuestra edad me parece muy fuerte, pero a los 10 años pues te tienes que dar una hostia con los compañeros, porque forma parte del crecimiento personal. Mariola, es que es así. Bueno, Vamos. bueno. Es que me parece que les estamos envolviendo en una burbuja de buenismo y de tal, que la vida luego no es eso. Pues claro. Y Por en el- favor, niños que nos estáis No, hombre, escuchando. y a los No. 7 años, pues estás jugando al balón, al fútbol, te sé qué, han metido gol, han metido una falta, no estás de acuerdo, pues le das una hostia al otro, pues claro. Hombre, por favor. Miquel, Hombre. ¿tienes algo que decir? Bueno, no. O sea, que estoy en absoluto desacuerdo, No, pero... pues yo no, me parece pero- que... Pues no, pero no. cada edad tiene su momento. Otra cosa Sí. es que luego, a los 60 años, te estés dando... Vayas a un partido y no te guste quién ha ganado y acabes pues dándole con la verja al otro en la cabeza. Eso me parece una aberración. No. Pero en un patio de colegio, pues claro, o la hija de mi mano derecha, Candela, que es una psico-killer, la niña, pues todo el rato dando en la guardería, pues le quita la muñeca, pues pumba, a la de al lado. Pues claro, le quita la muñeca, pues ¿qué va a hacer? Pues lógico. Bueno, Cierro paréntesis. Sí. Tenemos que acabar, pero quiero saber qué hacéis cuando no trabajáis. Bueno, en tu caso no, porque es que lo mismo. ya sé lo que... Nada. Tú. Hombre, hay cosas que no se pueden decir, Sí, Mariola. eso lo sé. Que se pueda contar. Que se pueda Caprile. contar, leer. Leer Es verdad. muchísimo. Doy fe de que es un lector voraz. Mucho. Eso doy fe. ¿Y tú, Miquel, va en serio? Pues sí, bueno, me gusta mucho leer, me gusta mucho ver la tele también y Como concepto. me gusta mucho ir al cine, me gusta mucho viajar. Es que claro, todos son tópicos. Voy a parecer una persona absolutamente Vas a No, parecer una tópicos Miss. no, porque- Vas a parecer una Miss. Pues, el hambre pues en el tópico mundo. Claro, no, o sea, porque No, está muy por bien. ejemplo, el cine sí, pero a mí, por ejemplo, ver la tele y viajar, mira, en eso sí que noto... Que te da igual. No. O sea, al final eso que decían los abuelos, y es verdad, si es que donde mejor está uno es en casa. Totalmente de acuerdo. Y Bueno, más no sé. ahora viajar, que si, que si el PCR, que si la medida, que si 3 horas antes, que si te piden ya hasta la marca del calzoncillo para subir en el avión, en el tren un poquito menos, pero vamos, estamos casi, ¿eh? Chico, Bueno, a mí me gusta beber también. sí, a mí también, pero vino, ¿eh? El alcohol no, porque el vino... ¿Perdona? Vino. El vino, Alcohol no. perdona, el vino no tiene No tiene alcohol. alcohol. Pero, no, Lorenzo, no, ¿qué no. estás El diciendo, vino Miguel? además es del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Perdona. Mira. Sangre, la pan y el vino. La sangre y el cuerpo del Señor. El resto sí que es Satanás, el vodka, el whisky, todo eso. Pero el vino es obra de Dios. ¡Viva el vino! Pues claro que sí. Bueno, El vino no es alcohol. tenemos que ir acabando y me vas a felicitar porque no te he preguntado por tu vinculación con la Casa Real. que Ay, es una gracias pregunta a Dios, que eso es detesto. muy aburrido ya. Pero sí quiero saber qué plato te gustaría haber inventado en el mundo y qué prenda de ropa, si pudieras elegir, pasarías a la historia, decir, porque no sé si quién era que decía que le habría encantado inventar el pantalón El vaquero. vaquero, que es lo mismo que digo yo, Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. ¿Y tú? ¿Qué plato? Si pudieras elegir. No. Espera, que aquí te Yo, apuntan. yo el No. plato sí lo sé. ¿Cuál? Yo, si pudiera tal, la tortilla de patata. Hombre, Sin por lugar a supuesto. duda. Hombre, sí. Una buena tortilla de patata con su vasito de vino y ya tienes el día completo. ¿Es verdad o no? Sí. Sí. Y el chulazo que te traerá Pepe. Sí, sí, después. hombre, a ver, desde luego la tortilla de patata es un invento absolutamente genial, pero bueno, por ir también en ese camino de los clásicos, yo creo que el gazpacho, El por ejemplo, gazpacho. es un plato que a mí me habría Sí, es encantado
inventar porque es una idea genial realmente, ¿no? Pero con tomates de invierno, de Almería, Con de lo que temporada. quieras, con En lo cambio, que la tortilla de quieras. patata, siempre hay patatas y siempre hay huevos. Claro. Claro, eso también Y no es tiene verdad, temporada. Eso también es Y el verdad. vino también. Muy También, bien también. traído esto, También. Lorenzo. Un aplauso, sí, señor. Bueno, venga, que tenemos que acabar. Porque de aquí todas estas personas se querrán ir a comer. Y yo tengo que ir a hacer un pipí, que que no me aguanto. Acabamos ya. Mariola. Yo no sé si alguien tiene... No podemos hacer preguntas con el micro por cuestiones del COVID, pero si alguien quiere levantar la voz y hacer una pregunta que yo no haya hecho, cosa que es difícil, pero por favor que levante la mano. Por favor. Como ha salido algo en la conversación, ¿os preocupa la situación política con la irrupción de algún partido de estos y con el futuro de Madrid en las elecciones? Uy, madre. A mí no. No parece que A mí no. estén preocupados. A mí muchísimo. A mí nada. Muchísimo, pero bueno, a ver, no sé, es que claro, ya es entrar en un territorio que daría para otras 2 horas, pero Yo confío no, mucho no. en el sentido común de los madrileños. A mí, sí, bueno, claro, pero es que cómo no te va a preocupar, ¿no? Y más siendo un poco target, estando en el objetivo en ciertas cosas de ese O sea, a mí ya lo he partido. dicho además en varias entrevistas, Mariola, los de un lado, los de otros, a mí como en el colegio me tienen fichado, los de un lado por una cosa, los del otro lado por otra. A paracuello voy a terminar seguro. Me da lo mismo quien las gane, o sea que... ¿Alguien más? Venga. Me ha sorprendido que ha dicho que los franceses odian a los italianos. No, los italianos. Los italianos a los franceses Muchísimo. los odian ¿por qué? No lo sé. Pregúntatelo tú. ¿Y por qué crees? No lo sé, hombre, porque Italia ha sido la puta de Europa y han pasado por ahí todos, y los franceses históricamente han hecho muchas escabechinas ahí. Pero también nosotros, o sea que, bueno, nosotros, yo soy medio italiano, o sea que tampoco sé muy bien cuando hablo de estas cosas en qué lado está, pero sí, en Italia los franceses mucho cariño no les tienen. También por temas de fronteras. Sí, pero los italianos a los franceses. Mi dispiace, cara signora, ma gli italiani Yo- i francesi proprio. Yo zero. voy a romper una lanza en mi terreno. Yo es la creo que por gastronomía. temas de fronteras también, ¿eh? Porque Por- siempre hay ahí cosas de fronteras. Los franceses odian a los ingleses también, es verdad. Bueno, yo decía que voy a romper una lanza a favor de los franceses en mi terreno, que es la gastronomía, que, bueno, Lo han les inventado debemos todo. muchísimas cosas. Las croquetas, por ejemplo. ¿Qué dices? Sí, que son un invento originalmente Perfecto. francés. ¿Cómo te quedas? Pues no lo sabía esto. Pues Yo mira, pensaba que las pues inventó ya mi está. madre. Las perfeccionaron los españoles, eso es verdad, pero es un invento francés. Y en la gastronomía, o sea, Francia, en la alta gastronomía lo inventó todo. O sea, todos los nombres, la manera de llamar a todas las cosas en la alta cocina es francesa. O sea que, bueno, que no son tan malos. No sois tan lo peor en eso. Bueno, tenemos que acabar y yo os voy a hacer una pregunta concreta relacionada con la televisión y tenéis que elegir entre los 4 supósitos entre los 4 supuestos uno, ¿vale? 1. Participar en Supervivientes VIP. 2. Que salga una expareja tuya en un programa de corazón contando intimidades. 3. Hacer un talent con alguien que detestes, tipo Mario Vaquerizo, Risto Mejide, Jo, a Mario etcétera. no le detestamos, pobrecillo. Habla por ti. Ah, vale. Yo tampoco. Y 4. Sentarte a esperar la muerte en una cuneta. Que eso es- ¿Cuál elegiríamos de eso? ¿Sí? Yo la última. Yo la muerte. Sí, Un aplauso para él. claramente. Bueno, A ver, es que entre supervivientes y la muerte ya me no, dirás tú. bueno, luego lo del ex, lo de contar interior, Sí, tampoco hay bueno, mucho que contar, yo ya las he sí. contado yo, o sea que tampoco. Sí, yo ahí tampoco. Bueno, sería Aparte un rollo que- ese programa. sí. la Ya, Sí. pero es un poco violento, ¿no? No,
Pero no sé. Si has tenido una vida vulgar y Por eso, mediocre, no, si yo, como las nuestras... en ese sentido, ya me hubiera gustado a mí tener, hija, un poco de... pero no. Diría, si sale alguien, algún ex en la... Anda, oye, pues que me den el teléfono. Es que vamos, Lo mismo no me enteré. yo en mi caso saldría diciendo, pues no recogía las cosas en el desayuno. O sea, ese tipo de intimidades que... Sí, ya no, ves tú. yo cosas todavía más miserables, o sea que ni ¿Más siquiera- miserables que no recoger el desayuno? No, hay nada. pues eso, vamos a dejarlo ahí. Bueno, Centro del Carmen, muchas gracias por acogernos. Queridos y queridas, habéis sido un público fantástico. Os esperamos en más conversatorios. Lorenzo Caprile y Miquel López Iturriaga, gracias por existir, gracias por hacernos la vida más agradable, gracias por el sentido del humor, por el talento y por estas dosis de lucidez que demostráis y por ser amigos de verdad y buena gente. Y no os olvidéis Muchas que es el gracias. Día de la Madre, ¿eh? Pepe Murgadas, equipo, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a Blasco y Vila. Y tenemos que hacernos un selfie. Si os quedáis ahí, nosotros nos giramos y nos hacen un selfie. Es que como no podemos hacernos fotos juntos, Pero con la mascarilla o sin la mascarilla. nosotros sin la mascarilla, ellos con la mascarilla. Aquí.